Ahí estaríamos. Bueno, básicamente entonces acá estaríamos probando lo mismo, ¿no? El funcionamiento de la compuerta, tanto AND y OR, pero ya con un integrado como el que mostró Martín hace un ratito, que son estas cucarachitas donde adentro ya tienen tres o cuatro compuertas, en este caso son cuatro, integradas dentro del mismo chip, ¿no? Fíjense, esto está en la parte de componentes, en la parte de lógica, acá tenemos puertas NAND, NOR, AND, OR, XOR, inversores, bueno, y demás elementos ya en un integradito, ¿no? Bueno, en este caso estamos usando la puerta AND cuádruple, que bueno, como su nombre le dice, son cuatro compuertas AND, y la compuerta OR, en este caso, como para tener ahí lo mismo que habíamos hecho con los foquitos, hacerlo, bueno, ya con algo un poquito más electrónico, ¿no? Bueno, estas son las dos compuertas, las que estamos usando acá, está la AND y está la OR. Fíjense que tenemos tanto en el extremo este, como en este extremo, o sea, sería la patita número 7 y la 14, eh, la alimentación, ¿no? Ya esto ya va alimentado, ¿no? Fíjense que uno se va de arriba, en esta parte dice tierra y en esta parte dice potencia, o sea, sería negativo y el positivo acá. Después tenemos, a medida que vamos seleccionando cada patita, tenemos, ¿vieron? Entrada 1A, 1B y salida 1. O sea que estos tres pines serían una de las compuertas, ¿no? Tenemos una entrada, dos entradas y la salida, ¿no? Entrada 1A, 1B y la salida en 1. Siguiendo tenemos entrada 2A, 2B y la salida 2. De este lado tenemos entrada 4B, 4A, la salida 4 y 3B, 3A y la salida 3. Por lo tanto tenemos cuatro compuertas AND, seis entradas, eh, perdón, ocho entradas y cuatro salidas. Bien, lo mismo con la OR, ¿no? La OR también tenemos la tierra acá, la potencia acá, o sea, negativo y positivo, y lo mismo, ¿no? Tenemos entrada 1A, 1B, salida 1, 2A, 2B, salida 2, acá tenemos la salida 3, entradas 3A y 3B, salida 4, entradas 4A y 4B. Son los dos exactamente iguales, nada más que uno está compuesto por compuertas AND y el otro con compuertas OR. Bueno, ¿cómo conectamos esto? Bueno, esto es un generador de alimentación, una fuente de alimentación, donde acá uno le pone, bueno, el nombre, qué voltaje es el que va a alimentar y la corriente que va, que también va a proveer. En este caso, un voltaje de 5 volt está bastante bien para los integraditos estos, y bueno, una corriente chica porque maneja corrientes chicas, ¿no? 100 miliamperes en este caso ya es demasiado. Eso por un lado para generar, ¿no? Tanto la alimentación como también para generar los unos y ceros con los que va a leer esa información, las entradas, ¿no? Y a su vez tenemos acá dos multímetros que en este caso lo estamos usando para leer la salida. Por lo tanto, la salida va a variar entre 0 y 5 volt. 0 volt va a salir cuando, o va a figurar cuando sea un 0 y 5 volt cuando sea un 1. Así como hoy prendíamos la lamparita, acá simplemente ponemos un multímetro que nos va a decir qué tensión hay en esa salida. Y para las entradas lo que estamos haciendo es conectando a modo muy de ejemplo, porque esto normalmente lo alimenta un micro o algún otro componente, pero bueno, a modo de ejemplo lo que hacemos es el positivo, ¿no? Este es como si fuesen las llavecitas que teníamos acá. Lo que hace es unir el 4 con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2 y el uno con el 1. Esto, cuando están para este lado del botoncito, están abiertos, o sea que no deja pasar la tensión, o sea, no hay tensión acá, sería cero. Cuando están para este lado, o sea, cuando están ahí, ese sería un 1. Ese sería un cero y esto es un 1. Entonces,
tenemos conectado 3 y 4 a la AND y uno y 2 a la OR. Fíjense que a la entrada 1A y 1B tenemos conectado 1 y 2, y a la entrada 1A y 1B de la AND tenemos conectado 3 y 4. Y las salidas están conectadas al multímetro. La salida 1 de la OR a este multímetro y la salida 1 de la AND a este multímetro. Y bueno, y a su vez también está alimentado desde la fuente de alimentación. Tenemos los positivos de ambos integrados y los negativos al negativo. Entonces, si esto lo simulamos, en este caso están las dos entradas de la hora en cero y las dos entradas de la ANDE en cero, por lo tanto tenemos cero a la salida. Si quieren, vamos a dibujar, donde tengo el lápiz, acá. Eh, Vamos a dibujar la tablita de verdad de la OR y de la AND, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, en la OR que teníamos entonces. 0, 1, 1, 1. Y acá en la AND No se está viendo, teníamos... ¿sabes qué no se está viendo, Nico? No, claro, no se está viendo el gráfico. Ahí lo compartí, me parece solo el... Bueno, ahí Ah, espérate por que eso, falta compartir el otro, me parece ahora. compartí solo la ventana, parece que tenía compartido la pantalla. A ver ahí, A ver, espera que está. Sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí. Sí. Bueno, les está dibujando la tabla de verdad de la OR, ¿no? Cero para cero, para ambos entradas en cero, cero. Para alguna de las entradas que tenga uno o las dos en uno, un uno. Y la de la AND, no, sería cero, cero. Y la única manera que tenga la salida en uno es cuando ambas entradas estén en uno. Bueno, entonces, tenemos las dos entradas de la OR en uno y 2, las dos entradas en la AND en 3 y 4. Vamos a probar la OR. En este caso están las dos en cero, esta en un cero. Cualquiera de las dos que yo ponga en uno, o las dos, me tiene que figurar acá un uno, o sea, 5 volts. Bueno, pongo la uno, automáticamente se fue a 5 volts la salida. La vuelvo a cero. Pongo la otra en uno, se fue a 5 volts la salida. Y si pongo las dos en uno, queda en uno la salida. Por lo tanto, efectivamente, este integradito, esta compuerta, ¿no? Funciona de acuerdo a la tabla de verdad de la compuerta OR o de la lógica OR. Y en el caso de la AND, tenemos 3 y 4. En este caso ahora están las dos entradas de la AND en cero. Por lo tanto, si ponemos una de las dos, tendría que seguir en cero. O sea, si yo coloco el A3 en uno, esto sigue en cero la salida, la vuelvo a cero y coloco la otra en uno, va a seguir en cero todavía. Y la única manera que la salida sea 5 volt es que ambas las pongan uno. O sea, ahí. Y ahí, como ven, están las dos en uno y la salida es de 5 volts. Cualquiera de las dos que mueva a cero, obviamente que va a volver a cero. Entonces, bueno, este es también una manera de demostrar un poco más ya con electrónica, con los integraditos esto, lo que hemos demostrado acá abajo con los foquitos. Bien, No sé si hay alguna duda ahí con eso. ¿Se entendió? Se entendió. bien, de paso vamos viendo la práctica de cómo se usa el simulador y bien. Exacto. Escúchame, lo que podemos hacer Sí, es, tráete un modelo, por favor, ya que te lo tenés abierto vos y ya está, lo seguimos de este lado. Tráete el modelo del pulsador.
así del pulsador con el Arduino, y damos un poco el software y el hardware del pulsador. ¿Sí? Eh, Había uno ya armado. creo que era este. Y por ahí bueno, no sé si querés abrir otro proyecto o limpiar y Podemos salir otra vez si ya queda sí, guardado así este, ya me queda parece, guardado. ¿no? Sí, sí. Por si alguien lo quiere. No sé si se puede Sí. compartir ese proyecto también, estos proyectos. Tendría que probar, A ver si se pero pueden capaz que compartir sí. por si alguien los quiere, digamos, bueno, directamente cargar y compartir. ¿Sí? Exactamente. Pero por ahí lo que podemos hacer es agregar, porque hoy, digamos, de teoría yo iba a ir a la parte de flip-flop, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Em, Ujú. así que por ahí hoy lo que redondeamos es el tema del pulsador. Acá hay em, un botón. sí, después no sé si hay otras variantes. Acá hay una de con No un sé cuál. antirrebote, me parece. Ah, porque bueno, pero podemos dar los dos. Cosa de ver un poco el antirrebote también y ver cuál es la problemática. Primero analizamos el botón y después el antirrebote y hablamos un poco de cuál es el problema del antirrebote y ya cerramos con el Exacto. día de hoy esto. ¿Sí? Esta clase la cerramos así. ¿Sí? Bueno, lo que trajo Nico acá digamos, nosotros en las clases pasadas estuvimos viendo el tema del Arduino. Nico les explicó que había digamos, pines de salida que... Primero, los pines de salida son múltiples, o sea, tienen funciones múltiples. O sea, que va a haber que avisarle al dispositivo cómo quiere usar ese pin. ¿Sí? Eso es la base inicial de todo esto, ¿no? Lo segundo es que dentro de las posibles salidas teníamos salidas digitales y salidas analógicas. También tenemos entradas digitales y entradas analógicas. Eso lo vamos a ver seguramente la próxima clase, ¿sí? Entonces, nosotros la semana pasada estuvimos encendiendo LEDs. La placa tiene un LED como para prueba ya cableado, pero Es este que está también, acá. claro, ese que está ahí, ¿no? Pero también tiene la posibilidad de poder encender un LED cualquiera, ¿sí? Inicialmente. Entonces, em, bueno, dijimos que la parte del programa, no sé si se puede ampliar porque se ve medio chiquito en la parte del programa, pero ahí está, perfecto, ¿sí? En la parte de programas teníamos un voice setup, o sea, un setup, perdón, y un loop, ¿sí? En la primera parte se hacían todas las declaraciones, todo lo que se iba a hacer una sola vez, ¿sí? Y en la segunda parte se hacía lo repetitivo, o sea, el sistema quedaba ciclando, ¿sí? Y se repetía y se refrescaba todo lo que queríamos hacer, ¿sí? Bueno, y habíamos visto el concepto de pin mode, que era una función que nos permitía definir si el pin lo utilizamos como entrada o como salida. ¿Sí? Ahí está, bien, ahí está dos pin mode. Es más, en este caso, fíjense que en este caso hay dos definiciones. Hay una definición aguas arriba digamos, una definición así por defecto, o sea, aclara que debe declarar más arriba, por ahí que no la aclara, ¿no? Pero bueno, No, eh, no, en realidad es el pin 13. claro, Acá está, digamos. Pero en realidad este LED built-in es el pin el 13, que en pin 13. realidad es Ya está el como, LED este que está acá. claro, ya está. Si uno pone en realidad pin 13 o directamente 13 también funcionaría. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo porque está definiendo la salida 13. ¿Sí? Entonces fíjense que en el void setup, o sea, en el setup, no, el void sería como una palabra reservada para avisar que no devuelve nada a esa función, ¿no? En la parte de la función setup, eh, hay dos definiciones acá, digamos, ¿no? O sea, tengo que aclarar que el pin 2 lo voy a utilizar como entrada y el pin 13 lo voy a utilizar como salida. Entonces eso ya, ahí ya, digamos, las salidas y entradas digitales ya estarían como resueltas, ¿no? Ya sabemos que las tenemos que formalizar ahí, ¿sí? Y si nos vamos al hardware, vemos que la idea
¿sí? Sería por ahí que el pin 13, perdón, el pin 2, fíjense que hay un conector ahí en el pin 2, ¿sí? Hay un pulsador. En ese pulsador, nosotros la idea es buscarle, digamos, la vuelta acá para que cuando, digamos, generemos la presión del pulsador, le generemos una señal a la entrada del pin 2 para que el Arduino entienda que alguien externamente presionó el pulsador y haga algo en consecuencia. En este caso, a ver, en el caso de ustedes puede ser prender un motor, para levantar una barrera, no sé, puede ser un montón de cosas. La idea acá se lo simboliza prendiendo el LED 13, el que está en el 13, que es el de la placa, ¿sí? Entonces, si analizamos el hardware, ¿sí? El pulsador en realidad lo que está haciendo, ¿sí? Es, en definitiva, fíjense que la idea sería que mientras que el pulsador no está encendido, no está presionado, la señal hacia la entrada va a ser un cero lógico, mientras que uno cuando presiona el pulsador, la señal va a ser un uno. Entonces después, con eso en el void loop, en la parte del loop, ¿sí? Ahí, digamos, van a realizar diferentes actividades, ¿sí? O sea, va a definir una variable que se llama estado el ¿sí? botón. De estado del botón, ¿sí? La define Y en eso guarda anteriormente. lo que lee, ¿no? Exactamente, y eso guarda lo que lee. Lo que pasa es que hay que tener cuidado acá porque esto es, digamos, cuando uno presiona un botón, hay un fenómeno temporal acá. O sea, puede ser que el botón no se presione nunca, como que se presione 700 veces en un segundo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El dispositivo va a tener que tener como un muestreo frecuente de ese elemento, ¿sí? Porque puede pasar que el microprocesador esté haciendo otra cosa, yo presiono el botón y lo suelte, y haya como ese impulso haya quedado como sin verlo, ¿sí? Bueno, no va a ser el caso en realidad, porque este loop se hace tan rápido que los tiempos mecánicos son mucho más lentos que los tiempos electrónicos. Entonces es muy probable que cuando yo accione el pulsador, entienda que automáticamente el sistema reaccionó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas electrónicos son súper rápidos. ¿Sí? Ese sería el concepto. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la línea 35 vamos a tener, ¿sí? Ahí la variable donde va a estar o va a guardar el estado del estado de la variable, ¿no? Del pulsador en definitiva, ¿sí? Porque ¿qué está haciendo? En realidad está guardando en la variable la función digital read, ¿sí? Entre paréntesis, sabe de qué variable o qué pin está hablando porque le digo que es la entrada 2, ¿sí? Porque justamente definí anteriormente la 2 como entrada. ¿Está bien? Entonces, en la variable button state vamos a tener el resultado del ping, del pulsador. Y tienes dos posibilidades, o es cero o es uno. No hay mucha alternativa acá. ¿Sí? Y ahora entramos en lo que sería un ciclo de definición. A ver, Nico, por ahí explícalo vos esto. Para los que no pasaron por todavía Intro Software, ¿no? Porque hay algunos que todavía no cursaron Intro Software. ¿Qué Ah, sería un bueno, if? bueno. ¿Sí? ¿Qué sería un if? Bueno, bueno, if es una sentencia que permite decidir, ¿no? O sea, que, digamos, la traducción al castellano es sí tal cosa, ¿no? Sí una condición. En este caso, la condición es esta, que si la variable button state, que es la que tiene la lectura de ese pin que definimos como entrada, si esa variable está en alta, o sea, si recibió un uno, ¿no? Un 1 digital, entonces esta condición es verdadera. Si esta condición es verdadera, lo que hace es ejecuta esta, esta sentencia, ¿no? Que lo que hace, obviamente, es escribe el LED, este pin que definimos acá, que en realidad es el LED interno, lo le asigna un uno, ¿no? O sea, le escribe un alta, ¿no? Un valor lógico alto en ese pin. Else significa de lo contrario. O sea, de lo contrario es que si esta condición es falsa. Por lo tanto,
como estamos hablando de algo binario, ¿no? O está en alto o está en bajo. Por lo tanto, en bajo es que significa que no se presionó el botón. Entonces, si esto está falso, esta condición es falsa, lo que hace no ejecuta esto y ejecuta esto. O sea, en este caso, en este bloque de código, o se ejecuta este o se ejecuta el otro. Nunca se van a ejecutar ambas sentencias, o una o la otra. Entonces, en este caso, cuando se ejecuta que entre por acá, porque esto es falso, bueno, lo que haría sería mandarle un cero o escribir un cero en ese pin o en el LED interno, por lo tanto se apagaría, ¿no? Bien, Y bueno, lo que hace después es un delay, ¿no? Espera unos 10 milisegundos. bien, Pero bueno, en sí, esta condición if hace eso. claro. Llegamos Bueno, a un punto donde tenemos que transitar uno de los dos caminos. correcto. ¿La idea cuál es? Si bien es un ejemplo simple, bueno, probablemente ustedes en su proyecto en algún momento tengan que tomar una decisión por si algo está cerca, lejos, por si algo se activó o no se activó. Bueno, el modelo es este, ¿sí? Algún detalle nomás que hay que tener en cuenta. En la línea 38, ¿sí? Estamos viendo que hay un doble igual. Eso es importante, ¿sí? Porque si ustedes, hay una tendencia a decir, si esto es igual a esto, pero un solo igual, en el caso del software, de la programación, es asignar. O sea, si nosotros ponemos un solo igual, en esta instrucción estamos asignando que se ponga alto este estado. O sea, estamos cargando la variable. Cuando nosotros ponemos un doble igual, la estamos comparando. Comparando con alto o comparando con bajo, depende de lo que querramos comparar, ¿sí? Inicialmente. Entonces es muy importante que en los... Esto funciona más que nada con el igual. Con las otras operaciones, mayor igual, menor igual, es medio transparente, ¿no? Pero en el igual sí hay que poner dos iguales, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión que vemos acá o esta estructura que vemos acá nos puede dar la pauta del funcionamiento de otro tipo de aplicaciones que, digamos, operan con similitud de lógica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo esa situación, ¿sí? Y podemos analizar. Bueno, lo probamos, a ver qué pasa. Creo que no hay mucho más para hablar, ¿sí? Ya sabemos Bueno, el digital write, el digital, ¿sí? ahí estamos iniciando. Si presionamos el botón, lo que va a hacer que mientras lo tengamos presionado, Mantiene presionado, se enciende el LED, ¿no? Fíjense que está en la placa, exactamente, ¿no? Suelta. en cuanto lo suelto, lee que ya no hay más un uno acá, sino un cero, por lo tanto se apaga. Bueno, por supuesto, es un programa muy elemental, es un programa que uno dice, tanto lío para hacer esto, pero bueno, vuelvo a insistir, nuestro proyecto va a concatenar un montón de problemas, ¿sí? Entonces, van a tener que tener seguramente pulsadores, van a tener que tener en cuenta LEDs que se encienden o elementos que accionan aperturas o cierres, no sé, puede haber un montón de cosas, ¿sí? Entonces, vamos dando estas herramientas para que ustedes empiecen a tenerlas en la cajita y después, en definitiva, en algún momento poder armar algo particular más complejo, ¿sí? Bien, los pulsadores suelen tener un problema, ¿sí? La electrónica es extremadamente sensible. O sea, ustedes imagínense que esto está operando a frecuencias de reloj muy altas, o sea, están barriendo el programita que mostró recién Nico, se está haciendo millones de veces por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La presión de un LED, o sea, la presión de un pulsador y el soltado de un pulsador, mecánicamente es un elemento demasiado lento. Eso no sería el problema. El problema a veces es que mecánicamente cuando uno presiona un pulsador o suelta un pulsador, suele haber lo que se llaman rebotes, ¿sí? O sea, ¿esos rebotes qué significan? Significan que si ese pulsador, ¿sí? Yo lo llevo a la cuenta de un sistema de conteo, por ejemplo, ¿sí? Eh, Aparecen acá, ¿sí? Una serie a ver, de, de efectos como si yo presionara y soltara rápidamente varias veces el pulsador. Y eso a veces es indeseable, ¿sí? Entonces hay técnicas para tratar de resolver el tema, ¿sí? O sea, ¿la idea cuál es? La idea sería que eh,
vamos a analizar un poco el concepto global. Una de las soluciones del pulsador sería, o de la parte, digamos, estructural mecánica del pulsador, es ponerle algún componente electrónico que me absorba esos fenómenos de tipo oscilatorios. ¿Sí? O sea, a veces el antirrebote se soluciona, ¿sí? En función a, digamos, un fenómeno mecánico. ¿Sí? Y otras veces, ojo que estamos viendo tu pantalla. Sí, sí, sí. Ah, y otras Estaba viendo. veces lo que se busca, ¿sí? Es justamente, bueno, está un poquito acá, nos adelantamos un poco porque estaba medio en el punto 3, ¿no? En, Sí, Totana 3, sí. claro, bueno. Y otras veces lo que ocurre es justamente esto que está mostrando Nico, ¿no? Hay una oscilación hasta que se establece el equilibrio. Hay otra oscilación hasta que se establece. Estos rebotes en electrónica son odiosos porque a veces confunden, muestran, complican. Entonces, una de las técnicas, ¿sí? Es evitarlos. Hay una forma de evitarlos por hardware y una forma de evitarlos por software. ¿Mm? O sea, la forma de evitarlos por hardware es poner algún componente que absorba esta fluctuación. Como por ejemplo, si de repente pongo un capacitor, ¿sí? Bueno, es un componente que después lo vamos a estudiar más adelante, estos capacitores que vemos acá. Bueno, eso puede solucionar. Y si no, hay otra forma que es por hardware. Muchas veces hacen las dos cosas. Cosa de poder estar tranquilo que la presión se efectúa una sola vez. ¿Sí? Entonces, cuando realicen esto, fíjense que el diagrama de conexión es similar, pero aparece acá, ¿sí? Toda una serie de partes, que en definitiva, a ver, terminan siendo un poco, no lo vamos a analizar hoy, ¿no? Pero empieza a ser un poco, digamos, hasta que acá hay unas definiciones de algunas funciones, ¿sí? Y en definitiva hay un void setup que hace lo mismo, ¿sí? Y más abajo aparece un void loop, ¿sí? Que en realidad lo que está haciendo es detectar la primera vez que se presionó. Entonces, aparece un efecto de neutralización, ¿sí? Y entra como en una especie de espera, tomando la primera vez que se presionó el sistema, ¿sí? Y digamos, evalúa el tiempo de esa oscilación, solamente tomando el primer contacto y descartando el resto, ¿sí? Bueno, no lo vamos a explicar hoy, lo vamos a dejar medio como digamos, en stand-by, ¿sí? Porque después viene la parte analítica de teoría, y ahí vamos a volver, por ahí a volver a rever el tema este de la oscilación, ¿sí? Entonces, Igual piensen que ustedes como por ahí desarrolladores de software van a usar por ahí en mayor medida, en bastante mayor medida, este tipo de soluciones de software, de programación, ¿no? Que hardware. Hardware por ahí no tanto. Yo les digo porque me pasa, yo trabajo programando y hay veces que el mismo mouse, ¿no? Hace un efecto rebote y hace que se toquen varias veces un mismo botón en un software. Entonces ahí ustedes no tienen la posibilidad de, mediante hardware, modificar eso. Es directamente todo sobre programación. Entonces esto los va a ayudar bastante. bien. Em, bueno, bien. Otra de las cosas que habitualmente, digamos, tenemos como herramienta acá, ya que estamos, más que nada nos vamos a ir para el lado de los LEDs, ¿sí? Los LEDs ya lo habíamos puesto como para conectarlos, ¿no? Pero no le habíamos calculado la resistencia porque todavía eso queda en la parte eso por ahí nos queda en la parte nos queda en la teoría, ¿sí? Ujú. Pero sí lo que podemos entender, ¿sí? Es que había un circuito con un LED externo, creo, por ahí, ¿sí? ¿Me fijo? A ver, creo que tenía que haber un... Creo que había Vamos a ver. un Arduino con un LED puesto afuera. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ese, ¿no? Bueno, fíjense, muchas veces acá, esto lo hicimos la vez pasada, ¿no? O sea, le agregamos un LED Sí, afuera, ¿sí? Bien, y hablábamos un poco. Ojo porque hay una resistencia para calcular. Esta la vamos a calcular después. Todavía no la vamos a calcular porque después hay una teoría para calcular eso, ¿sí?
Pero lo que quería comentar es que estos LEDs a veces están tuneados en forma de display, ¿sí? Entonces, por ahí debe haber algún display dando vuelta, ¿sí? En general creo que era. O si no, Ah, no, display si no común. directamente, no, si no directamente también como quieras, si no también, ahí está, ahí tenés un display, ¿ves? Tenés ese tipo de display y después tenés el otro, el de 7 segmentos, perdón, tráelo primero. Bueno, Bien. Ese tipo de display que nosotros vemos acá, el 8 este que se forma, ¿sí? Ustedes piensen que cada barrita de estas que se ven acá, inclusive el punto, es un LED individual. Que si yo lo alimento corrientemente, lo enciendo y si lo apago o no le alimento, lo apago. Entonces, se va a producir, ¿sí? Un fenómeno de generalización o formación de dígitos muy elementales, en los cuales obviamente este está pensado para los 8, los 9 dígitos, los 10 dígitos representativos entre el 0 y el 9. ¿Sí? No son ni más ni menos que LED. O sea que es muy probable que cuando yo cable esto al dispositivo, cada una de estas salidas, ¿sí? Tengan conectadas directamente al LED. ¿Sí? Ahí por ahí podemos, no sé si se puede conectar, aunque sea ¿sí? Sacar el LED y conectar, ¿sí? Uno solo, aunque sea, ¿sí? Y el otro, el común, creo que era el del medio, sí. a cualquiera, ¿sí? Y ahora si nosotros simulamos, por ahí hay que ver si Parece que está puesto al revés, enciende, sí, enciende enciende con, está bien. con menos. Bueno, otro tema, ¿ven? Eso que vimos que pasó recién, ¿sí? Es porque el LED tiene una polaridad, o sea, yo no le puedo poner el sentido que quiera. ¿Sí? O sea, el LED tiene un solo tipo de conexión, no es una lamparita que yo la puedo invertir, ¿sí? Entonces, ven, recién no andaba porque justamente estábamos equivocando la polarización del LED. Ven que en definitiva son LED. Entonces, también yo puedo armar con un montón de salidas una visualización, ¿sí? Particular, ¿sí? Después vamos a observar que no es muy eficiente encender LED, encender display de 7 segmentos con líneas, porque yo necesitaría, fíjense, una línea común y una línea por cada elemento en cuestión. O sea que tendría 9 líneas, porque tengo no, 8 líneas, los 7 segmentos y 8 el punto. Hay un punto que también representa el punto decimal. Eso no es muy eficiente. O Entonces, sea, 10 líneas por, normalmente 10 líneas por display. claro, es una barbaridad. Entonces es para encender un solo dígito. Entonces muchas veces lo que se hace es buscar la alternativa de una herramienta extra que es algún controlador de estos displays. ¿Sí? Bueno, la semana que viene vamos a encarar esto, pero ya por lo menos aclaramos un poco esta situación. ¿Sí? Bien, no sé, creo muy poco, creo, ¿no? Queda muy poquito. Vos tenés el control ahí. Sí, 1 minuto 20. Bueno, hoy no vamos a agregar nada más. La semana que viene continuamos con la parte digital y vamos a ver si armamos algo de algún dispositivo.